Nosotros saludamos a los adolescentes y a los que nos oyen con la paz del Señor Jesús. Nosotros vamos a tener la última clase del mes de mayo con el tema Biblia, la palabra de Dios. Pero antes de comenzar, vamos a cerrar nuestros ojos donde estuviéramos y vamos a clamar por el poder que hay en la sangre de Jesús, para que el Señor nos dé comunión, prepare nuestros corazones para aprender más de la palabra. Señor Dios, nosotros clamamos por el poder que hay en la sangre de Jesús. Colocamos delante de tu altar nuestras vidas, pidiendo que el Señor pueda visitar nuestros corazones, revelando tu palabra, transformando nuestro ser de manera, Señor, que podamos alcanzar tu proyecto, Señor, el proyecto de salvación. Podamos entender, Señor, aquello que quieres enseñarnos en esta tarde. Es el clamor que hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar un loor. Estoy aquí para confesar. Estou aqui para confessar a ti os meus pecados. Preciso do teu perdão, da tua comunhão. Estou aqui para te pedir, limpa meu coração como a branca lã. Torna-o, Senhor, sustenta-me em tuas mãos, Jesus, protegido em teus braços, quero estar, esconde-me de toda maldade e sempre contigo vou andar, e sempre contigo vou andar. Ahora nosotros vamos a cantar el loor. Tú eres para mí un vaso escogido. Y ustedes van a saber que ustedes son un vaso escogido. Hoy Dios quiere una gran obra para realizar en tu vida. Tu és pra mim um vaso escolhido, tu és pra mim um vaso de valor. Eu te chamei para salvar tua vida, eu sou Jesus, o teu Senhor. Tu és pra mim um vaso escolhido, tu és pra mim um vaso de valor, para levar meu nome a tantas gentes e testemunhar do meu amor. Vai, fala e anuncia, Jesus quer um homem transformar. Os dias passam, o tempo finda, Jesus tem pressa e vai voltar. Vai, fala e anuncia, Jesus quer um homem transformar. Os dias passam, o tempo finda, Jesus tem pressa e vai voltar. Jesus tem pressa e vai voltar. Entonces, como dijimos, hoy nosotros vamos a hablar sobre el tema Biblia, palabra de Dios, y vamos a hablar sobre palabra viva. La Biblia, palabra viva. Y el texto que vamos a leer está en Gálatas 1, 11 y 12. Fue la carta que Pablo escribió a los hermanos de Galacia. Mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Es interesante notar que en este texto él habla de evangelio. ¿Y qué es evangelio? Evangelio son buenas nuevas de salvación. Pablo entendió la salvación no por alguna cosa que él ha aprendido de algún hombre. No fueron hombres que le enseñaron a él, mas Jesús se reveló a él. Jesús se presentó a Pablo. Pablo conoció a Jesús y Jesús le enseñó a él el proyecto de salvación y eso quería transmitir a los hermanos. ¿Y quién era Pablo? Pablo era un hombre muy religioso.
pero él no conocía a Jesús. ¿Qué pasó con Pablo? Pablo era fariseo, era un judío fariseo, muy celoso de la ley, conocía la ley, a los profetas. Nosotros ya aprendimos en las aulas anteriores que toda la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, revela el proyecto de salvación a través de Jesús. Jesús estaba presente en el Antiguo Testamento. Pablo no veía eso. Pablo conocía la palabra en la letra, la historia. Pablo vivía de las memorias de aquello que Dios había hecho en medio del pueblo. Pablo sabía que Dios había sacado al pueblo de Egipto, sabía que había levantado un rey poderoso, David. Interesante que en la Biblia, durante toda la palabra, Dios habla con el hombre. Dios habló con David, con Abraham, Dios habló con Noé, Dios habló con todos los siervos en el pasado. Dios era un Dios presente que revelaba, que dirigía la vida del pueblo. Pero Pablo conocía esa historia, pero no conocía a ese Dios. Y Pablo, por no conocer, él no entendía a los cristianos que seguían a Jesús. ¿Y qué hacía? Él perseguía a los que habían aceptado a Jesús y los colocaba en la cárcel. Él arrestaba a los cristianos. Pero pasó una cosa con Pablo. ¿Qué pasó con Pablo? Pablo fue para hacer un viaje hacia Damasco para arrestar a los hermanos que anunciaban la palabra del Señor. Es interesante que él se rebeló, que él quería arrestar porque pensaba que estaban en una mentira. Ellos hablaban que Jesús estaba vivo y que Jesús continuaba operando en la iglesia, personas siendo curadas, había muchas señales, libertas. Pero muchos religiosos estaban incómodos con eso. No basta ser religioso, se necesita conocer el proyecto de Dios. Y tuvo Pablo esa oportunidad en el camino a Damasco. Pablo vio una luz muy fuerte, una luz que era muy fuerte, que era mayor que la luz del sol de mediodía. Y oyó una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero Saulo no estaba persiguiendo a Jesús. Jesús había muerto, había resucitado, estaba en el cielo. Más, él estaba persiguiendo a la iglesia de Jesús. Y nosotros sabemos bien, fue Pablo quien disciplinó a la iglesia, quien ordenó a la iglesia, que habló sobre el cuerpo de Cristo. Jesús es la cabeza que gobierna esa iglesia. Y él estaba persiguiendo a esa iglesia. Muchos hoy conocen la Biblia como un libro de historia. Y es interesante que una historia que Dios habla en todo tiempo. Habló con María, habló con José, con todos los siervos en el pasado, en el presente. Y continúa hablando porque la Biblia dice que es el mismo ayer, hoy y eternamente. Pero muchos conocen la palabra de Dios como un lindo libro de historia. Solo eso. Pero esa historia no cambia la vida de nadie. Dios es vivo y quiere revelarse y a su vida también. Si usted no conoce la palabra o que sabes que es solo un libro de historia, sepas que la Biblia es una palabra viva, transforma, traspasa nuestro corazón. ¿Y qué pasa? Nosotros no podemos solo conocer la palabra de Dios, necesitamos vivir la palabra de Dios. Precisa estar viva y operando en nuestras vidas. Pablo, después de que tuvo esa experiencia, ese encuentro con el Señor, él deja un texto, escribe ese texto para los hermanos hebreos. Aquellos que como él eran conocedores de la ley, de los profetas, de la palabra de Dios. Y miren lo que él dice. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué es eso? Palabra viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz porque ella tiene vida y da vida al hombre. Aquel que lee la palabra de Dios, el Espíritu Santo entra en su vida. La palabra dice que somos generados por la palabra. Somos nacidos de la palabra. Somos nuevas criaturas. Quien se encontró con Jesús, quien conoce a Jesús revelado en la palabra, él no vive más como antes vivía. Pablo no vivió la vida que él vivía. Él era perseguidor y pasó a ser perseguido. ¿Por qué? Porque
La vida del hombre cuando se encuentra con Jesús es transformada. Y es eficaz, ¿por qué? Eficaz es porque es poderosa para transformar al hombre. Es poderosa para actuar en la vida del hombre, dar vida eterna al hombre. Aquella vida que él perdió, él quiere darles de vuelta a ti. Es la palabra revelada por el Espíritu Santo. Y la palabra dice más. Es más cortante que espada de dos filos. La espada que corta por dos lados. ¿Saben por qué? Porque ella entra en lo profundo de nuestro corazón. La palabra de Dios, cuando nosotros leemos, ella habla a nuestro corazón. El rey David habló: mi alma tiene sed de ti, pero del Dios vivo. Muchos leen la palabra y continúan con sed. Ustedes precisan conocer al Dios vivo. Nosotros precisamos vivir la palabra y conocer a ese Dios vivo, que penetra en nuestra alma. Él conoce nuestros pensamientos, las intenciones del corazón del hombre, y ellos son discernidos en la palabra de Dios. La palabra de Dios, ella consigue cambiar nuestra vida porque Él nos conoce. ¿Y qué pasa? Nosotros necesitamos leer la palabra de Dios. Necesitamos buscar la voluntad del Señor. Vamos a leer la palabra pidiendo al Señor que revele su palabra a nuestro corazón. Que el Señor nos dé experiencias con la palabra del Señor. Que ella transforme nuestro ser, nos moldee como vasos. Cuando el Señor llama a Pablo, iba a ser de Pablo un vaso escogido. Él era un vaso escogido. Y el Señor le mostraría a él cuánto podía ser útil al Señor. Ustedes precisan también ser cambiados por el Señor. Lean la palabra, clamen al Señor, pidan al Señor que pueda dirigir sus pasos, porque todo el que es nacido de Dios es generado por la palabra. Él es dirigido, es guiado por el Espíritu Santo. Y la iglesia ha vivido una experiencia profunda con el Señor en la consulta de nuestras intenciones, nuestras voluntades al Señor. Nosotros queremos ser agradables al Señor, clamamos al Señor y esa palabra viva nos ha revelado lo que vamos a hacer. Mi siervo, tú puedes ir. Señor, ve con nosotros. O no vayas, sierva. ¿Cuántas experiencias maravillosas si nosotros paráramos a contar? Son muchas experiencias que hemos vivido profundas en la consulta en la palabra del Señor. Pero esa bendición del Señor en la vida de Pablo generó ¿qué? Un deseo de hablar del Señor. Porque es imposible recibir la bendición del Señor y quedarnos callados. Porque nuestro corazón es como un odre. Un siervo que fue usado para hablar con Job, él habló así: mi corazón es como un odre que está a punto de estallar. Nuestro corazón lleno del Espíritu Santo está lleno de estallar. Queremos hablar de aquello que el Señor hizo por nosotros. Pablo conoció las Escrituras y no sabía que había un proyecto maravilloso de vida eterna. Pablo esperaba a Jesús para librar al pueblo de él, el pueblo de Israel, del dominio del gobierno romano. Mucha gente espera a Jesús para esta vida, para hacer prosperar, para bendecir a la familia. Pero Jesús es mucho más. Jesús tiene vida eterna. Esto de aquí es muy poco. Que Jesús preparó para nosotros algo maravilloso, aquello que subió a nuestro corazón, que nosotros no oímos, no vimos. Eso es lo que ha preparado para nosotros. Una eternidad alegre y feliz y que ya comienza aquí. Nosotros estamos viviendo todos los días con el Señor. Y eso hace que nosotros querramos hablar del Señor, ser usados en la escuela, nuestro testimonio, nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, de actuar en las evangelizaciones. Vamos a ir y el Señor va a hablar. Mis queridos, hablen de aquello que el Señor ha hecho en su vida, en su familia, que Jesús habla, que está vivo y que está presente en nuestras vidas. Vamos a anunciar. ¿Saben por qué? Porque Jesús va a volver. La palabra dice así: buscad al Señor en cuanto pueda hallarse. Invocadlo en cuanto está cerca. Jesús está cerca.
El Espíritu Santo está operando, el Espíritu Santo fue derramado, los dones espirituales derramados sobre la iglesia. Si no tienes esta experiencia, pide al Señor, busca al Señor, cierra tus ojos donde tú estuvieras, ora al Señor. Señor, quiero conocer a ese Jesús vivo. Yo no quiero que eso sea una historia en mi vida, solo una memoria de lo que Dios hizo. Yo quiero que el Señor opere en mi vida. Jesús va a volver y tenemos que estar preparados, llenos del Espíritu Santo y nuestras lámparas encendidas.